Gracias por estar en esta sesión. Quisiéramos agradecerle a todas las organizaciones, organizadores y a la sociedad de la Unidad de Cuidado Crítico por organizar este maravilloso congreso. Sabemos que nosotros podemos intervenir positivamente en la vida de los pacientes y por todas las complicaciones también relacionadas para los pacientes del cáncer. Vamos a hablar en esta sesión sobre los pacientes oncológicos. El doctor Surya Kela, que va a discutir las emergencias metodológicas. Ella es profesora de cuidado crítico en la Universidad del Sur de Florida y en el Hospital de Tampa. Luego, el doctor Steven Pastores, que va a hablar de toxicidades. Él es especialista de cuidado crítico y es profesor de anestesia clínica en Cornell Medical Center en New York. Y luego, doctor Sunny Kumar, que va a hablar de los desafíos del cuidado crítico oncológico. Ella trabaja en Cleveland, Ohio. Ella es experta en la UCI de diferentes ámbitos. Empecemos. Bienvenido, doctor Kala. Buenas tardes o noches a todos. Mi charla es acerca de las emergencias hematológicas en la UCI, avances y estrategias. Estoy aquí en la Universidad del Sur de Florida como intensivista y soy muy interesada en trombosis y reacciones a las transfusiones, también en los parámetros de Winning del ventilador. En la sesión de hoy vamos a identificar y tratar emergencias relacionadas como a las malignidades hematológicas que vemos en la diapositiva. Y vamos a revisar todos los criterios diagnósticos y los tratamientos basados en la evidencia y también usar casos de estudio para aplicar las mejores prácticas en escenarios reales. Esta es una revisión general de las emergencias hematológicas. Estas dos tablas, esta es la primera y luego la siguiente diapositiva, resaltan las emergencias que los intensivistas nos encontramos en nuestra práctica. Por ejemplo, uno puede ser crisis de blastos en CML, puede ser fatiga, debilidad, cambios visuales, fiebre, dolor óseo, y el tratamiento involucra antibióticos de amplio espectro, diuréticos, leucoferesis y transfusiones de células rojas empacadas. También vamos a hablar de algunos de estos en detalle. En la neutropenia febril, los pacientes, la causa, podemos verla en la diapositiva y su presentación más frecuente que necesita manejo antibiótico en la trombocitopenia se puede presentar con un sangrado o un conteo plaquetario menor de 100. Esto puede ser después de una quimio o en la UCI. Se necesitan transfusiones plaquetarias en pacientes que tienen sangrado activo. En pacientes con CID, ellos se pueden presentar con eventos trombóticos, sangrado difuso y el síndrome de Trousseau, que es un edema doloroso y que involucra el tratamiento, se centra en el tratamiento de apoyo. Vamos a discutir la hiperleucocitosis, la leucostasis y la HLH en las otras diapositivas. El primer caso, tenemos un paciente hombre de 32 años con, llega con dolor en el oído y con una protuberancia en su cuello.
También vemos unos hematomas en sus piernas, está hipotenso, taquicárdico, saturación a 90, aire ambiente, y vemos el conteo de blancos, 240.000, está anémico con trombocitopenia y tiene una acidosis metabólica. Entonces, mirando todas estas características, la respuesta podría ser alguna de estas. Desafortunadamente, su condición se deteriora y hay que intubarlo. Este es sus rayos X después de la intubación. ¿Qué podemos sospechar en este momento? Yo diría que en este momento tenemos una emergencia hematológica en nuestras manos. Esto es la hiperleucocitosis y la leucostasis. Y eso sucede con un conteo de blancos mayor de 100.000 cuando tenemos una leucemia. Y esto se desarrolla cuando se agregan los blastos en los vasos, causando CID, trombocitosis y causa falla orgánica. También es importante entender cómo algunos de estos pacientes nos llegan. Se pueden presentar con alteraciones del sensoria, disnea, papiledema y pseudohipoxemia. Y la razón por la cual tienen esto es porque el conteo de las células blancas está muy alto y son hipermetabólicas y falsamente disminuye el oxígeno. Entonces, como intensivistas tenemos que entender esto, que el SPO2 es una indicación para sus niveles de oxigenación. Entonces, analicemos cómo hacemos la citorreducción en estos pacientes. Hay tres abordajes que vemos para alcanzar la citorreducción. El primero es una quimioinducción y esto es lo principal, a menos que el paciente tenga una insuficiencia renal o trastorno electrolítico. El segundo es la leucoferesis. Esto se puede considerar basado en los conteos sanguíneos del paciente. Es dependiendo del centro donde estemos. Hay que entender que los datos de los resultados y los resultados son muy uniformes usando la quimioterapia definitiva y la leucoferesis. Pero mientras discutimos la quimio de inducción y la leucoferesis, la hidroxiurea se puede empezar en pacientes asintomáticos. También tenemos que tener el cuidado de añadir más células rojas porque esto puede aumentar la viscosidad y la estasis. Entonces, en este caso, nuestro paciente se le hizo una biopsia de médula ósea y luego se le hizo un diagnóstico de AML. Se empezó la quimio de inducción con citarabina y daunorubicina. 6 horas más tarde notamos eh, estos cambios. Tiene una hipercalemia, una hiperfosfatemia, una hiperuricemia y una hipocalcemia. También tenemos ondas T en pico. Sus requerimientos ventilatorios también se han empeorado progresivamente. En este caso, tenemos el síndrome de la lisis tumoral. Este síndrome es una lisis rápida de las células malignas, ya sea espontáneamente o después de una terapia antineoplásica que libera unas sustancias tóxicas en la circulación. Los factores de riesgo incluyen todos estos: la carga tumoral alta, que tenga AKI o CKD, hipotensión, depresión de volumen y hipotensión previa, como lo dije, y otros factores de riesgo. Hay ciertos criterios que vemos aquí de laboratorio y clínicos, pero en la cama del paciente revisamos siempre los laboratorios.
Para poder tratar estos pacientes, empezamos una hidratación venosa agresiva y tratamos su hipercalemia lo más rápido posible. Mantenemos un gasto urinario mayor de 100 por hora y también necesitamos usar a veces diuréticos de asa y también reducir el ácido úrico, ya sea con alopurinol. Alopurinol es un inhibidor de la xantina. Y otra oxidasa también se puede usar. Además de esto, hay que recordar que la hemodiálisis es una opción para aquellos pacientes que tienen unas anormalidades electrolíticas refractarias. Entonces, nuestro paciente se le trató este síndrome, le fue bastante bien con la hidratación intravenosa, los diuréticos de asa, el Raspberry Casa también se le inició y se transfirió al piso general. Estaba estable hemodinámicamente y eventualmente se recupera totalmente y va a la casa sin ninguna otra complicación ni seguimiento futuro. Hablamos un poco acerca de AML, hablemos brevemente acerca del síndrome del ácido retinoico. ¿Qué es este síndrome? La patofisiología de esta condición incluye la liberación de las interleuquinas 1, F alfa y la catepsina G y aumenta la adhesión de las células blásticas. Eso produce aumento de la permeabilidad vascular, derrame pulmonar, edema y un shock distributivo. Como podemos ver en la diapositiva, puede tener fiebre, aumento de peso, disnemia, hipotensión, derrame pleural o pericárdico. Si más de unas características está presente, necesitamos empezar DEXA, metasona 10 miligramos dos veces al día. Lo que es más importante es que hay que descartar otras cosas que sean similares, como una infección, embolismo pulmonar, la hemorragia alveolar difusa, una ICC y otras causas de falla cardiopulmonar. Nuestro segundo caso. Aquí tenemos una mujer, 72 años, con una historia de una mastocitosis sistémica y ambulatoriamente toma fexofenadina, famotidina, cromolin y montelukast. También tiene una fibrilación auricular desde el 2015 y tuvo un paro PEA por una anafilaxis por una lidocaína y llega al hospital con dolor abdominal, náuseas, diarrea y melenas. En el día 3 tiene un episodio de fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida tratada con metoprolol, diltiazem y digoxina. Durante este tratamiento tuvo una pausa sinusal de 7 segundos y se lleva a la UCI. En el día 4, el gastro hace una endoscopia y no encuentran ninguna fuente de sangrado, pero la paciente empeora. En el día 5 continúa la fiebre, está ya en la UCI y continúa con fibrilación auricular, RVR, a pesar de la infusión de amiodarona y descompensación, empeoramiento de la falla respiratoria con opacidades bilaterales pulmonares. Y hicimos un chequeo de alergia, inmunología y oncológico. Entonces, si les preguntara, ¿qué opinan? ¿Qué tiene esta paciente? Yo creo que todos diríamos, todos los anteriores pueden ser posibles. Este es el resultado en el día 5. Como ven, la parte infecciosa fue negativa, con excepción del CMV, el PCR en plasma, más de 1 millón de copias. Ella tenía un nivel alto de ferritina, 1,5
triglicéridos altos, anemia, trombocitopenia, fibrinógeno bajo y altos niveles de IL-2 soluble en sus receptores. También tuvo una biopsia de médula ósea que mostró hemofagocitos. Y el CAT scan del abdomen muestra esplenomegalia de 13,5. Se empezó el ganciclovir y la dexametasona. A medida que pasaron los días en la UCI, en el día 6 recibió tocilizumab, en el día 7 tuvo el primer ciclo de etoposide y en el día 10 recibió omalizumab por sus colegas de alergia e inmunología para disminuir el riesgo de anafilaxia por su riesgo de historia de mastocitosis. Entonces, esto fue HLH. Es una entidad bastante rara porque hay una activación de los macrófagos y células T. El paciente llega con un síndrome que parece como una sepsis y shock séptico, pero pueden tener otros eh, daño de órgano, pueden ser citopenia, pueden tener coagulopatía, CID, shock, etcétera, que vemos aquí. HLH puede ser primaria, que es adquirida o imperativa, y secundaria cuando es adquirida. La secundaria HLH es un síndrome que amenaza la vida y puede ser asociado a malignidades, linfomas, trasplantes de células hematopoyetas y terapia de checkpoint células T. Epstein-Barr virus o con citomegalovirus, enfermedades autoinmunes y algunos pacientes pueden desarrollarlo después de la terapia con células CAR-T y tienen un alto grado de morbimortalidad. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de HLH? Este diagnóstico sucede cuando uno llena 5 de los 8 criterios que vemos en la diapositiva. En nuestra paciente, ella tenía fiebre, ferritina alta, tenía 2 citopenias, 2 líneas, anemia y trombocitopenia, esplenomegalia y también tenía hemofagocitos en su médula ósea y bajo fibrinógeno. También IL-2 soluble también estaba. Ahora, ya establecimos el diagnóstico de HLH en nuestra paciente. Ahora, hay que ponerle el grado de severidad. Aquí vemos los parámetros y el score. Este score ya está disponible en nuestros dispositivos, en nuestros teléfonos. Entonces tenemos acceso rápidamente para calcular el score para estos pacientes. Una vez calculado el score, podemos seguir este algoritmo para ver dónde cae el paciente. En uno de los casos, otro caso que yo había visto en el hospital, el paciente tenía HLH asociado a malignidad. Entonces, ahí habría que seguir otra vía considerando los corticosteroides y potencialmente considerar el trasplante de células madre y otras opciones de salvamento que vemos en el algoritmo. Esta es una revisión bastante buena del grupo del doctor La Rosé en el 2019 y nos da una muy buena guía en cómo podemos tratar nuestros pacientes con HLH. En nuestra paciente, ella recibió esteroides, tratamiento para el CMV, para la viremia, tocilizumab y luego recibió etoposide también.
En este punto, en el algoritmo, es importante anotar que estamos teniendo un abordaje multidisciplinario, hematólogos, oncólogos, especialistas en células CAR-T para escoger los mejores medicamentos para tratar nuestros pacientes. Como les decía, mi paciente terminó bastante bien, aunque tuvo muchos días en la UCI y tuvo otras complicaciones durante la hospitalización. Ella se le dio de alta en el día 62. Puntos para llevar a casa. Quiero resaltar aquí. Pacientes con leucemia mielógena aguda pueden experimentar leucostasis. Estos síntomas incluyen disnea, hemoptisis, distrés respiratorio, dolor de cabeza, visión borrosa, confusión y a veces ACV o hemorragia intracraneal. El tratamiento consiste en hidroxiurea, quimioterapia y leucoferesis. En pacientes con síndrome de lisis tumoral causado por una daño de las células malignas masivo, ya sea espontáneo o después de tratamiento. Hay que hacerles una hidratación agresiva, corrección de las anormalidades electrolíticas. Esto es clave. HLH es un síndrome hiperinflamatorio que amenaza la vida y puede asociarse con malignidades, infecciones severas y condiciones autoinmunes. El abordaje multidisciplinario para hacer un diagnóstico a tiempo y tratar la condición es muy necesario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Creo que ahora tenemos al doctor Steve Pastores. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a hablar con las toxicidades asociadas con las nuevas terapias para cáncer, sobre todo las terapias anti-CAR T-cell y los inhibidores de punto de control inmunológicos. Aquí están mis conflictos. Vamos a hablar de las toxicidades de la terapia de células CAR-T, enfocándonos sobre todo en el síndrome de liberación de citoquinas y neurotoxicidad. Sobre todo, vamos a hablar de los eventos adversos con los inhibidores de punto de control y finalmente las mejores prácticas para manejar las toxicidades. La terapia CAR-T, anti-CAR-T, ha sido una revolución en el tratamiento de muchísimas entidades oncológicas que antes no eran tratables a pesar de que ya estuvieran en estado refractario o en relapso. ¿Qué son estas células? Estas son células inmunológicas tipo T, genéticamente modificadas, con antígenos de superficie diseñados para matar las células cancerígenas. Tienen un dominio principal y uno coestimulatorio que puede ser el dominio, los dominios que ven en pantalla, así como el dominio transmembrana que amplifica su acción. Y luego tenemos también un, una, tenemos dos regiones de un anticuerpo que podemos ver en pantalla sobre la membrana. Y abajo tenemos la administración de la droga dentro del cuerpo del paciente. Al momento existen 6 productos en todo el mundo aprobados por la FDA. Los primeros 4 que se ven son el Tizacel, Axicel, Berxucel y Lisocel. Están dirigidos al antígeno CD19 y están indicados para los pacientes con relapsos o con linfoma de células B en recurrencia, así como linfoma folicular de las células del manto y de células B, de células plasmáticas grandes. Las otras, de IDCEL y Clitacel, han sido aprobados en los últimos 3 meses y se enfocan sobre todo en los antígenos de maduración antigénica. Estos se utilizan sobre todo en pacientes adultos con mieloma múltiple refractario. Aquí se muestran las diferentes toxicidades asociadas con la terapia de células anti-CAR-T. Incluyen reacciones por infusión, síndrome de liberación de citoquinético o CRS, asociado las reacciones asociadas al efecto inmunológico, el síndrome de neurotoxicidad, la linfocitosis hemofagocítica que ya revisamos, las citopenias, células de aplasias de células B, hipogamaglobulinemia. Ahora, vamos a enfocarnos en estas dos que están en rojo porque son las más frecuentes
en la UCI. Hacia la derecha veremos las líneas temporales y la evolución de estas toxicidades. Si nos fijamos en la incidencia de las toxicidades de células anti-CAR-T, de agentes anti-CAR-T, veremos que la mayoría de los productos que tienen como diana el CD19 para tratar, por ejemplo, el linfoma de células del manto, se asocian con las mayores tasas de grados de síndrome de liberación citocina de grados 3 a 5. En otros casos encontramos algo parecido, pero para el mieloma múltiple, y vemos que también se presentan toxicidades de menor grado. Es importante saber que muchas de las muertes tienden a asociarse con falla respiratoria, con paro cardíaco, con falla multiorgánica o desarrollo de un HLH secundario. Vamos a hablar entonces primero del síndrome de liberación citoquinética. Este es el efecto más común que tenemos de estos agentes. Es un síndrome inflamatorio sistémico que se caracteriza por fiebre, hipoxia, choque y falla multiorgánica. Es más común en pacientes que tienen una alta carga tumoral, aquellos que reciben dosis muy altas de células CAR-T, sobre todo aquellos que tienen CD28 versus 41W como dominio costimulatorio, para aquellos que están en quimioterapia más linfodepletadora, aquellos que tienen un ECOG bajo o aquellos que tienen marcadores de inflamación elevados. Generalmente estos son más proclives a desarrollar el síndrome. El tiempo promedio de apariciones de 2 a 6 días y varía según el producto CAR-T y la malignidad y la neoplasia que esté tratando. Ahora, la patogénesis y la patofisiología de este síndrome comienza primero con el reconocimiento del antígeno una vez que se infunden estas células. Inducen activación de los micrófonos para liberar varias citoquinas como el IL-6, AGCL6, el TNF, el interferón gamma, etc. Estos son responsables sobre todo por la fuga vascular, hipotensión, producción de citoquinas y quimiosinas y todos los diferentes mecanismos fisiopatológicos en pacientes que tenemos con este síndrome en presentaciones más severas. Las toxicidades involucran prácticamente a todos los órganos. Es un síndrome caracterizado por fiebres muy altas, conjuntamente con hipotensión e hipoxia. Los hallazgos de laboratorio generalmente no son necesarios para hacer el diagnóstico. Tienden a incluir también neutropenia con niveles muy bajos de plaquetas, elevación en la proteína C reactiva, marcadores inflamatorios como la interleucina 6 e interferón gamma, así como el síndrome de lisis tumoral. Ahora, el EA6 modificado, que es igual al LDH multiplicado por la PCR sobre las plaquetas, tiende a predecir a los pacientes que van a desarrollar un síndrome de estos de forma severa después de la infusión de CAR-Ts. Realmente identificará pacientes con menor riesgo también. Desde 2019, la calificación y el score de células CAR-T ha sido estandarizado por la Sociedad Americana de Trasplante y de Terapia Celular. Del grado 1 al 4, la fiebre es universal en todos los grados. Los otros dos criterios, como se pueden ver aquí en esta tabla a la izquierda, son hipotensión e hipoxia. Tendemos a ver pacientes con al menos grados, ciertamente con grados 3 y 4 de síndrome de liberación citoquinética. Estos pacientes que van a tener hipotensión, si es que están en un vasopresor, si es que están en grado 3, o varios, si es que están en 4 o más. Por otro lado, si se relaciona con hipoxia, los pacientes con síndrome de liberación citoquinética de 3 o más van a necesitar una cánula de flujo alto o quizá con hipoxia de grado 4, que generalmente va a requerir ventilación con presión positiva, sea por CPAP, BiPAP o por intubación. El tratamiento del síndrome o síndromes de células CAR-T generalmente van a requerir admisión a la UCI, les daremos cuidados de soporte y un inhibidor de IL-6 como tocilizumab, si es que está disponible. Y en pacientes severos, pues ahora se están utilizando corticosteroides incluso desde el grado 2 y ciertamente con síndromes de grados 3 y 4. En los pacientes refractarios a corticosteroides o que requieren dosis mayores, se utiliza 1 gramo de corticosteroides o cetuximab, que también es un anticuerpo anti-IL-6 y anakinra, un antagonista del receptor, así como un inhibidor de JAK en la forma de roxinitinib. Eso también se puede utilizar.
Ahora, cambiando de tema, a la neurotoxicidad de las terapias de células CAR-T, estas generalmente se relacionan con la activación de células endoteliales, una alteración de la permeabilidad vascular y la entrada de estas células T al sistema nervioso. Esto ocurre 3 a 5 días después de la infusión de células CAR-T y usualmente después de que ya se han resuelto los síntomas de síndrome de liberación psicotocanéticas. Realmente estos son los pacientes que van a desarrollar la misma neurotoxicidad. Otros factores para la neurotoxicidad incluyen, igual que con el CRS, una alta carga de enfermedad, tipo de malignidad más común en el mieloma el mieloma múltiple antes que el linfoma, y la citopenia. Y también cuando se asimilan células CAR-T, esto ocurre sobre todo en pacientes que son más susceptibles para desarrollar neurotoxicidad después de la terapia con células CAR-T. Los síntomas clínicos pueden ir desde dificultad agotando las palabras, confusión, afasia e incluso el coma. Interleucinas elevadas, así como interferón gamma y TNF-alfa, con frecuencia elevadas, y también se pueden encontrar alteraciones en PCR y en ferritina. Hacia la derecha tenemos, por ejemplo, una diferencia en la capacidad de grafia. ¿Sí? Vemos que después de los 5 días se va alterando. Podemos ver que con la presencia de neurotoxicidad era muy difícil de entender. Y después del tratamiento, podemos ver una mejora muy importante en la misma paciente con su letra. La calificación de ICANS o neurotoxicidad también está estandarizada por la Sociedad Americana de Trasplantes y Terapia Celular. Existen 4 dominios que utilizan el ICANS, ¿sí? Con la encefalopatía. Con la escala de encefalopatías se incluye la presencia de edema cerebral, así como otros hallazgos que se encuentran como criterios también. Tenemos a ver estos pacientes con grados 3 o 4 de neurotoxicidad. Estos son pacientes que o apenas están despertando con estímulos táctiles o fractalmente no son estimulables. O también pueden tener estatus epiléptico si es que están en grado 4. Podemos tener edema focal en la imagen con grados 3, 4. Y con eso, y pues también pacientes con grado 4, con neurotoxicidad de ese tipo, también tenemos un déficit motor focal severo. El manejo del ICANS generalmente depende de su grado. Los corticosteroides son la parte más importante del tratamiento y podemos observar aquí las dosis de dexametasona que se utilizan en pulsos cada vez mayores. En los pacientes de muy alto riesgo de CRS y de ICANS, sobre todo, el ICANS, si es que hay una dosis intravenosa disponible, se debe hacer. Pero aquellos de grado 4 utiliza una dosis alta de metilprednisolona. El soporte adicional en la UCI también es sumamente importante. Muchos pacientes van a requerir intubación y ventilación mecánica para su protección. Se necesita un monitoreo electrocardiográfico continuo y hacer punción lumbar si es que tenemos una presión de apertura alta. Tratamos el sodio, tenemos un sodio diana de 140-145 con solución salina, y se trata el estatus epiléptico con una serie de terapias antiepilépticas. Las guías de manejo de sociedades internacionales pues, están disponibles y han sido publicadas en los últimos años. Y aquí lo dejo como referencia. Ahora, un estudio multicéntrico que nosotros publicamos conjuntamente con nuestros socios en la red de trabajo de investigación oncológica, nos fijamos en el riesgo de 500 pacientes que fueron tratados con Exocel y fueron admitidos en la UCI desde 2017 y 2019. Casi 3/4 de los pacientes tenían neurotoxicidades importantes con necesidad de vasopresores e intubación. Nótese que el soporte orgánico y la mortalidad en UCI era relativamente baja. Observamos que también estos pacientes que recibían altas dosis de esteroides tendían a tener menor sobrevida global y libre de progresión. Vamos a haber expandido este estudio al fijarnos en los últimos 6 años y hemos encontrado que la tasa de admisión para estos pacientes, de hecho, se han reducido desde 2019 hasta 2023. Estamos viendo que los pacientes que están recibiendo esta terapia son mayores, tienen mayor severidad de la enfermedad, tienen más comorbilidades, con una mayor necesidad de ventilación invasiva y de vasopresores.
Sin embargo, la mortalidad sigue siendo relativamente baja, de 8 a 25% y hasta 30% o más de estas muertes son relacionadas con sepsis. Los franceses también han publicado otro estudio este año. La mayoría de los resultados que ellos han encontrado fueron en pacientes que recibían Exisal. Vieron que también que la mortalidad no sí era menor, al 5%, y menos de un tercio de estos pacientes, de hecho, tenían infecciones bacterianas. Avanzando ahora con los con los inhibidores de punto de control. Estos agentes se unen a las proteínas de unión que generan la inhibición de las funciones cancerosas. Incluyen el CTLA4 o el PD1 y el legando PDL1. Y eso lo podemos ver aquí en la figura de izquierda. Actualmente hay media docena de inhibidores de puntos de control utilizados para cáncer pulmonar. Para las toxicidades asociadas con estos puntos inhibidores de puntos de control generan algunos efectos secundarios. Generalmente ocurren a los 6 meses de administración. Los inhibidores de CTLA tienen más efectos que los de PDL1. La neumonitis es, de nuevo, un evento adverso relativamente común. Se puede haber disnea, tos, dolor torácico o no requerimiento de oxígeno. Generalmente ocurre a los 3 meses hasta los 24 meses después de la administración y el desarrollo de neumonitis. Es más común en los pacientes que reciben inhibidores de puntos de control para células, para adenocarcinoma de pulmón y para el cáncer de células pequeñas renal. También también son factores que han recibido radioterapia o quimioterapia. Este es un diagnóstico de exclusión, además. Se deben excluir otras entidades más comunes, por ejemplo, embolia pulmonar, neumonía, exacerbación del POC, etc. Hay algunos hallazgos muy interesantes que pueden ser opacidades periféricas o consolidaciones que pueden hacer simular una neumonía, así como neumonitis intersticial. Lo que hemos encontrado es que el IP y los patrones del SDRA tienen correlaciones con un peor pronóstico. Esos pacientes se van a desarrollar neumonitis no específica o parches no específicos después de que se entrega los inhibidores de puntos de control. De forma similar a nuestras guías para terapia de células CAR-T, existen por lo menos 4 guías internacionales publicadas en los últimos años y las muestro aquí para referencia suya. El manejo de la neumonitis de nuevo depende del grado. Los pacientes con grado 1 o más realmente son asintomáticos y dependerán sobre todo de los corticoides. El inhibidor de punto de control generalmente se entrega para los pacientes que desarrollan una neumonitis muy severa, en el cual se hace una descontinuación permanente de los inhibidores. Hay que excluir también la infección. Si es que los pacientes están estables por otras manos, debe hacerse a través de una broncoescopía. La prednisona o la metilprednisona se puede utilizar como terapia esteroidea con las dosis que ven en pantalla. Si no, también micofenolato, infliximab, ciclophosphamida, tocilizumab también pueden ser utilizados. Más comúnmente se utiliza el infliximab como segundo agente. Otras toxicidades de los inhibidores de punto de control incluyen la colitis, una toxicidad central y periférica, incluyendo Guillain-Barré y miocarditis, muy importante mencionarlas. También la insuficiencia adrenal puede ocurrir, así como una serie de anormalidades renales y dermatológicas. Para todas estas toxicidades se indican esteroides y el segundo agente que se utiliza en casos refractarios sigue siendo el infliximab. Entonces, los mensajes claves de esta presentación son que las toxicidades que se asocian con la terapia de células CAR-T, como por ejemplo el síndrome de liberación citoquinética y ELECAS, necesitan un monitoreo agresivo, así como un cuidado de soporte agresivo y terapia esteroidea anticitoquina. Hay una baja mortalidad en la UCI y generalmente estos efectos son reversibles. Con los inhibidores de punto de control hay que recordar las toxicidades pulmonares, neurológicas y cardíacas. Y el tratamiento sigue siendo los corticosteroides. Más importantemente, se requiere un abordaje multidisciplinario que incluye intensivistas, oncólogos, especialistas orgánicos que adopten las guías de práctica estandarizadas para hacer los mejores resultados posibles
Agradezco mucho la oportunidad y la invitación por participar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Pastores. Doctora, Kumar, usted sí, doctor Kumar. Sí, doctor. Soy médico de cuidado crítico en la Universidad de Ohio, el Heritage College. No tengo ningún conflicto de interés, entonces mi objetivo principal va a ser describir por qué la UCI oncológica tiene la importancia de tener una UCI oncológica. ¿Cuáles son las prácticas basadas en evidencia? Pues sabemos que funciona. Tenemos experiencias de algunas de las UCIs se han basado en factores de cuidado crítico y algunos de los desafíos éticos que se encargan de atender esta población especial en la UCI. Entonces, las UCIs oncológicas representan unos pacientes con necesidades complejas, no solamente son pacientes que necesitan BiPAP o soporte para neumonía, porque eh, tiene tantas causas subyacentes de la perspectiva oncológica y el número de casos están aumentando. Por ejemplo, en Estados Unidos, más de 1.8 millones de casos nuevos de cáncer se diagnostican todos los años y por cálculo este año van a ser más de 2 millones. Y para el año entrante va a ser un poco más alto que eso, con un aumento del cáncer. 10 a 20% de los pacientes de cáncer requieren una UCI durante su tratamiento. Es un número importante de la población. Y los diagnósticos comunes incluyen el pulmón, la mama, cánceres gastrointestinales que tienen disfunción orgánica y entender sus necesidades es importante porque podemos mejorar sus desenlaces. Entonces, ¿cuál es la prevalencia en las admisiones a la UCI en pacientes que tienen cánceres? Cerca de 15 a 30% de esos pacientes tienen neoplasias avanzadas y la admisión a la UCI ha aumentado en un 10% en la última década. En estos pacientes con neoplasia, 70% de estas admisiones se deben a complicaciones de su tratamiento de cáncer, así que conocer su tratamiento y su historia es importante, como mencionó el doctor, acerca de los inhibidores de punto de chequeo y las células CAR-T. La longitud de hospitalización en la UCI es de 5 a 7 días para pacientes oncológicos y 50% de los pacientes tienen más de 65 años de edad, pero esta tendencia ha cambiado en los últimos años porque muchos casos de cáncer son diagnosticados en la población más joven. En los próximos 5 a 10 años se anticipa que estas estadísticas pueden cambiar y las comorbilidades tienen un impacto significativo. ¿Cuáles son las complicaciones comunes? La insuficiencia respiratoria es una causa importante en la UCI en pacientes que tienen una historia oncológica subyacente. Se ve sepsis, neurológicas, complicaciones en 15 a 20 y las urgencias neurológicas son otra cosa que se puede ver, hasta 25% en la población. Sepsis, sabemos que es una carga importante de las hospitalizaciones en UCIs y normalmente está relacionado con quimioterapia y los eventos cardíacos también pueden ser condiciones subyacentes. Ahora, una de las cosas, esta población de pacientes también tiene necesidades psicológicas porque tienen un diagnóstico que les cambia la vida y cuando son hospitalizados en la UCI tienen un nivel alto de ansiedad y depresión que es muy común en esta población de pacientes y cerca del 40% de los pacientes tienen estrés psicológico importante. Es importante reconocer eso y darles el apoyo y la consejería que necesitan. Y involucrar a la familia puede ayudar a aliviar la ansiedad
de tanto los pacientes como sus familias. Y el cuidado paliativo juega un papel importante en estos desenlaces psicológicos y estar consciente de estas necesidades aumenta todas las estrategias de atención. Algunos desafíos de comunicación, las barreras de la comunicación, como sabemos, existen en pacientes no oncológicos y en los oncológicos también, la sedación, los problemas cognitivos, la familia sirve como clave para comunicar y para tomas de decisiones. 60% de las familias reportan sentirse no preparados para hablar acerca del fin de la vida. Hay que tener estrategias para poder comunicar eso, para mejorar los desenlaces. Y las actualizaciones y la comunicación clara mejoran la satisfacción de la familia. Involucrar un trabajador social puede mejorar los esfuerzos de comunicación y entender las preferencias de los pacientes es esencial para esta atención personalizada. Involucrar a la familia, el apoyo de la familia es importante, especialmente en pacientes oncológicos en la UCI. 80% de las familias quieren estar involucrados en la decisión de la atención de sus seres amados, en estrategias de afrontamiento, estrategias de comunicación para el paciente y sus familias. Y sí fortalece todo este cuidado holístico que se brinda en la UCI. Ahora, las prácticas basadas en evidencia, sabemos que la medicina ha evolucionado y las prácticas basadas en evidencia han cambiado la forma en que ejercemos. Es crucial para mejorar los desenlaces en esta población especial con muchas comorbilidades, porque como mencionamos, 15 a 30% de los pacientes requieren estar hospitalizados en una UCI, así que hay que enfatizar la necesidad de una atención especializada, adoptar protocolos basados en ensayos clínicos y guías que mejoran la consistencia en la entrega de esta atención y la evaluación regular de desenlaces utilizando las mejores prácticas mejora la implementación de iniciativas. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos? Como el manejo del dolor, por ejemplo, sabemos que la analgesia multidoral, sabemos que la evidencia muestra que combinar opioides con no opioides reduce de manera efectiva el dolor. Hasta 70% de los pacientes en la UCI reportan dolor severo. Así que tener una estrategia para el control del dolor, por ejemplo, protocolos de infusión continua, infusiones de opioides han mejorado el dolor y comodidad del paciente, terapias adyuvantes, el uso de, por ejemplo, gabapentina, la consulta de cuidado paliativo, involucrar especialistas de cuidado paliativo han demostrado reducir los puntajes de dolor en un 30% a las 48 horas de hospitalización y guías clínicas, adherirse a las guías de manejo del dolor, mejora los desenlaces, 20% de reducción en complicaciones relacionadas con el dolor. Y esto es de MD Anderson, del Centro de Cáncer, un protocolo para manejar el dolor en pacientes hospitalizados. Hay que ver cómo se puede hacer la estrategia porque estos de la práctica en las UCI, si pueden ver cómo se puede mejorar esta ruta de control del dolor, se evalúen los puntajes de dolor, se ve si los pacientes toman opiáceos o no. Y este es un patrón para manejar el dolor en la población de pacientes oncológicos. Ahora, establecer protocolos de respuesta rápida. Esto es del Centro de Cáncer de Memorial Sloan Kettering. Sabemos que tener equipos de respuesta rápida mejora los desenlaces y tienen efecto en la mortalidad dependiendo del estudio que miremos. Pero tener diferentes de protocolos implementados, estandarizar la atención y tener prácticas basadas en evidencia. Y podemos ver la evolución en atención oncológica en Memorial Sloan Kettering. En 2009 tenían síndrome coronario, 2017 tener alertas de sepsis, radiología intervencionista, los pacientes de cáncer. Esto es desafiante porque la patogenia sí, relacionada con la malignidad existe. En 2018 con ACV, 2019 con compresión de la columna, después nos manda una página subespecialidades para indicar que el paciente es candidato a cirugía si tiene alguna compresión de la médula.
isquemia aguda de extremidades en el 2021. Entonces, pueden ver la evolución del protocolo de respuesta rápida que da los mejores protocolos para los pacientes oncológicos. La vía o la ruta para la ACV, esta población de pacientes, una de las cosas que les pase es la anticoagulación. Hay muchos de estos que están anémicos, sangran, tienen trombocitopenia. Esto todo está relacionado con el sangrado. Entonces, establecer una ruta para ACV es esencial porque estandariza la atención, como pueden ver en este algoritmo. Cuando hay ACV, hay un equipo de respuesta rápida, un estándar de cuidado midiendo la glucosa, una tomografía, ver si el paciente es candidato a TPA o no, o si tiene que ir a una UCI para una nueva intervención con base en las imágenes. Ahora, el ICCM ha sido muy fuerte en involucrar o estandarizar el paquete ABCDF porque sabemos que tanto impacta los desenlaces de los pacientes en la UCI. Implementar estos paquetes de liberación cuando hablamos acerca de pacientes haciendo las rondas multidisciplinarias en la UCI, evaluar el dolor, tener medicamentos de sedación, haciendo ensayos de analgesia, implementando protocolos de delirio, movilidad y ejercicio y empoderamiento. Y disminuyen la probabilidad de muertes hospitalarias por 68%. Eso es un número bastante importante. Reduce el delirio y los días de coma en 25 a 50% y disminuye las readmisiones a la UCI por la mitad. Así que simplemente implementando estos protocolos, esto nos ayuda a tener mejores desenlaces para los pacientes y a tener las prácticas basadas en evidencia. Ahora, el apoyo psicológico y la integración de la atención paliativa, esto es importante, es la piedra angular para estos pacientes. Como mencioné antes, el estrés psicológico, 40% de los pacientes en la UCI que son oncológicos experimentan ansiedad y depresión y hay modelos de paliativos que se pueden integrar y la integración temprana es muy importante porque reducen la estancia en la UCI por un porcentaje importante de tiempo. Involucrar a la familia es crucial. Terapias de apoyo, intervenciones psicológicas, el CBG disminuye la ansiedad y tener discusiones de fin de vida de tal manera que la familia se sienta satisfecha y no se sientan desesperanzados, tanto el paciente como la familia. Así que con todo esto hay consideraciones éticas también que entran en esto. Por ejemplo, la toma de decisiones y los dilemas éticos. A veces nos encontramos con alguien que no ha tenido una buena experiencia con el prestador o las familias no tienen buenas experiencias. Así que uno se encuentra con esto y hay dilemas éticos y cómo manejarlos, tener objetivos de atención. Las discusiones se deben iniciar tempranamente. Alguien puede tener una neoplasia estadio 4, están en shock séptico y hay que esperar unos pocos días para poder tener esta conversación. Estas conversaciones son importantes. Desarrollar unos marcos que pueden guiar el proceso de toma de decisiones en situaciones críticas. Y 30% es un número importante. Uno de cada 3 pacientes de cáncer en la UCI tienen una atención no importante. También avanzar la planeación y relacionarlo a los comités de ética para poder ayudar en los casos desafiantes. También nos pueden ayudar y a las familias a poder resolver toda la situación. Ahora, de alguna manera, cuidar por un paciente de cáncer en la UCI o en el piso médico es un continuo de atención. Algunos diagnosticados con una neoplasia, hospitalizados en la UCI, hay que identificar y estabilizar las condiciones subyacentes, HLH, shock séptico, CRS y tener una atención interdisciplinaria, una planeación completa que involucre al oncólogo que lo ve de manera ambulatoria y tener profesionales, el nefrólogo, diferentes subespecialidades involucradas en atender a este paciente. Manejar los síntomas también es muy importante, ayudar con su dolor, con las náuseas
y también educar al paciente y a la familia, discusiones diarias acerca de lo que está pasando y cómo estamos atacando cada síntoma. Y cuando los pacientes transicionan al piso o salen a sus casas, crear un sistema de entrega para tener continuidad del tratamiento y de seguimiento. Si el paciente no tiene un buen desenlace, hay que estar seguros de que lo sigan en el ámbito ambulatorio y una atención coordinada como en la parte ambulatoria, porque vemos en la UCI y en el piso que muchos pacientes están predispuestos a tener síndrome de UCI. Entonces, tener un buen seguimiento con atención ambulatoria, esto puede ayudar en los desenlaces del paciente, en oncología integrada, servicios en el entorno ambulatorio. Entonces, los mensajes claves son entender las necesidades singulares de los pacientes oncológicos en la UCI, eso mejora la calidad de la atención y hay investigación continua acerca de cómo identificar las mejores prácticas para poder implementar estas diferentes prácticas y el abordaje multidisciplinar mejora los desenlaces y la satisfacción de la familia y la educación y la capacitación del personal de la UCI en atención oncológica es vital e implementar la atención paliativa en la UCI puede optimizar la atención y los esfuerzos deben ser en modelos personalizados y compasivos para nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por esa excelente presentación, doctor Porras y Kumar. Tenemos unos minuticos para algunas preguntas. La primera pregunta es para el doctor Kumar. ¿Cómo garantiza que las guías basadas en evidencia se apliquen en cuidado crítico, especialmente en las áreas de especialidad de oncología? Creo que una de las formas es entender cuál es el tratamiento que se está brindando, porque si conocemos el estándar de cuidado, por ejemplo, para CRS, HLH, que es X, Y o Z, y el personal está todo educado acerca de todos estos protocolos, implementar los protocolos y dar educación continua. Creo que la educación continua es vital, educación del personal, porque el cambio en el flujo de trabajo, con cambios en el personal de enfermería y en los prestadores, tener implementados los protocolos y tener un modelo de educación continua, creo que puede dar los mejores desenlazos para esa población de pacientes. Gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Pastor. La terapia CAR-T, a medida que se vuelve más común, ¿hay alguna estrategia que se ha identificado para evitar el desarrollo de CRS? Excelente pregunta. Claramente el abordaje sería tratar de prevenir el CRS y la neurotoxicidad de la terapia de células CAR-T. En este momento estamos tratando de identificar los pacientes con algunos biomarcadores que podrían poder indicar. Ya sabemos cuáles pacientes están en riesgo para el desarrollo de CRS y neurotoxicidad. Estamos tratando de modificar los que podemos modificar, identificar los pacientes que tienen mayor probabilidad de desarrollarlo, justo como presentamos antes. Hay marcadores inflamatorios que pueden elevarse antes del tratamiento, que seguramente dan como resultado CRS después de células CAR-T, un conteo bajo de plaquetas, pacientes que pueden identificarse con alta carga de la enfermedad, por ejemplo, leucemia, linfoma. Podemos identificar esos pacientes que están en riesgo y con algunos de los biomarcadores que se han probado. También sabemos que pacientes tienen mayor probabilidad de terminar en la UCI. Al final del día van a ser estrategias preventivas, prevenir la infección, cosas comunes que vemos en la UCI, sea una tromboembolia, neumonía por aspiración, o profilaxis a las úlceras por presión. Todo lo que vemos en pacientes en la UCI se aplica a los pacientes que vemos en estas terapias.
HLH es considerado como un diagnóstico diferencial para los pacientes oncológicos. Hay algunos parámetros que de pronto le hagan sospechar más o le preocupen más. ¿Cuáles son los principales signos? Buena pregunta, muchas gracias por esta pregunta. Yo pienso, como resaltaba, HLH tiene mímica, hace un cuadro muy similar a la sepsis o al shock séptico. Llegan con fiebre, letargia, disnea, lo cual también pueden tener potencialmente anormalidades en los laboratorios, pero pueden presentarse con muchísimos síntomas, incluyendo uno de mis pacientes que yo presenté, llegó con náuseas, vómito, dolor abdominal. Entonces, no diría que hay como uno o dos que son más indicativos. A veces estos pacientes se van deteriorando en la UCI cuando llegan y cuando llegan por tratamiento, muchas veces rápidamente están muy enfermos y hay que trasladarlos rápidamente a la UCI. Muchas gracias. La última pregunta, tenemos otra pregunta en el chat. En el chat dice, usa herramientas o escalas para evaluar cuáles pacientes deben ser aceptados en la unidad de cuidados paliativos y cómo toman esas decisiones. Muchas gracias, gracias por la pregunta. Pienso que si alguien tiene una malignidad estadio 4, entonces necesita consulta de cuidado paliativo. Y si sabemos que el cáncer está muy avanzado y en realidad está en la UCI con un shock séptico, hipóxico en ventilador, entonces hay que involucrar a cuidado paliativo de una forma temprana y ayuda a mejorar toda la discusión con la familia, los pacientes. Una malignidad de estadio 4, cuando fallan varias terapias, son ejemplos, pero cada institución tiene como sus propias reglas y a veces el paciente es ambulatorio, pero con cuidado paliativo al mismo tiempo. Son varias cosas que hacemos universalmente y hay que eh, de pronto analizar el paciente individualmente. Una vez que se le hace el diagnóstico de una malignidad, hay que discutir con la familia cómo se sienten, involucrar las posibilidades, etcétera. Muchas gracias. Creo que tenemos un minuto más. Y esta pregunta es para todo el panel. Como hemos hablado, los pacientes oncológicos son muy desafiantes en la UCI para tratar, para abordarlos. ¿Ustedes cómo promueven la colaboración entre los diferentes especialidades, los miembros del equipo, para poder abordar estos desafíos? Un elemento importante, es una discusión diaria entre el oncólogo y el especialista de UCI y cualquier otro especialista, ya sea infectólogo, nefrología, endocrino, o sea, todos los que están encargados del paciente, pero establecer esta relación con el oncólogo primario, ya sea oncólogo crítico o quirúrgico, para asegurarnos que podemos tener una discusión coordinada y asegurarnos de que todos estemos en la misma página con un abordaje multidisciplinario y también integrar a la familia, también eh, que sí, todos invitados a hacer un aspecto, llegar a un consenso eh, y todas estas discusiones son muy importantes para el beneficio del paciente.
Muchas gracias a todos por la maravillosa discusión. Ya estamos a tiempo. Muchas gracias. Tengan una buena noche. Cuídense. Muchas gracias.